Yo he planteado como tema de esta tarde el problema del sinalagma. ¿A qué me refiero con el problema del sinalagma? Me refiero a un problema implícito en el derecho contractual, el de la equivalencia de las prestaciones en un contrato. Entonces, primero hablaremos un poco de los contratos y de los tipos de contratos que hay, luego hablaremos un poco de la teoría del valor y posteriormente les presentaré la tesis que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Todas estas conferencias se han caracterizado por tener una tesis o varias tesis, ¿no? De manera que lo que pretendo es que esas tesis queden planteadas como temas de investigación, de análisis y de discusión para que las validemos o no en el transcurso de nuestro trabajo intelectual como estudiantes de Derecho. En primer lugar, hablemos un poco del contrato, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes como estudiantes de Derecho o ya llevaron los cursos de contrato o los están llevando o los conocen muy bien. Pero en general, ¿no es cierto?, hay dos tipos de contrato, definidos por sus prestaciones. En primer lugar, los contratos de prestaciones recíprocas. En segundo lugar, los contratos de prestaciones autónomas. Muchas veces en nuestra enseñanza como estudiantes o profesores de Derecho le prestamos mucha atención solo a los primeros. ¿Cuáles son los contratos de prestaciones recíprocas? Bueno, los contratos de prestaciones recíprocas son los contratos más elementales. Son aquellos en los cuales hay dos o más partes que intercambian obligaciones. Hay pares obligacionales. Pero eso no significa que sean los únicos contratos que hay. En la teoría del derecho, el derecho tradicional, reconoce la existencia de otros contratos, los denominados contratos de prestaciones autónomas. ¿Cuál es la diferencia, conceptualmente hablando, entre unos y otros? La diferencia es la siguiente, que en los contratos de prestaciones recíprocas, una obligación está condicionada a la otra. Mientras que en los contratos de prestaciones autónomas, las obligaciones no están condicionadas entre sí. Cada parte del contrato cumple su obligación sin necesidad de que la otra deba cumplir la suya. Me explico tal vez con un ejemplo para clarificar los conceptos que son muy sencillos. Piensen por un minuto en la compraventa. La compraventa es el prototípico contrato de prestaciones recíprocas. ¿Por qué? Porque en la compraventa hay un comprador y un vendedor. ¿Qué intercambian? ¿Qué intercambian? Cosa por precio. Es decir, hay pares obligacionales, uno tiene la cosa, el otro tiene el precio, intercambian cosa por precio. Pero hay una relación de necesidad recíproca, dice la teoría jurídica. Para que, por ejemplo, yo pueda exigir que tú pagues el precio, siendo yo el titular de la cosa, yo tengo que cumplir con entregarte la cosa. No puedo reclamar que me paguen el precio si no cumplo yo, ¿no es cierto?, con transferir la cosa. Es decir, hay una relación entre precio y cosa, de necesidad. Las relaciones obligacionales se condicionan necesariamente, son recíprocas. Pensemos en la permuta. Finalmente la compraventa y la permuta son lo mismo, ¿no es cierto? La permuta es un intercambio no monetario. La compraventa es un intercambio monetario, pero son el mismo contrato, ¿no? Pensemos en el arrendamiento, pensemos en el depósito, pensemos en el mutuo, en fin, en la inmensa mayoría de contratos que cotidianamente celebramos. El contrato de hospedaje, de transporte, los contratos de trabajo, son contratos bilaterales, son contratos de prestaciones recíprocas. El trabajador trabaja y tú tienes que pagarle su sueldo. Hay una relación de necesidad. Si no trabaja, no le pagas su sueldo. Si trabaja, le tienes que pagar su sueldo.
Exactamente. Estos contratos son entonces aquellos en los cuales las relaciones, hay varias partes, dos o más partes, las relaciones bilaterales o multilaterales están condicionadas entre sí. Hay pares obligacionales que se relacionan necesariamente, recíprocamente, dice el derecho civil tradicional. Pero no son los únicos. Resulta que hay otros contratos, los denominados contratos de prestaciones autónomas, donde las prestaciones contenidas en el contrato no se condicionan entre sí. Cada parte del contrato debe cumplir su prestación independientemente de que los demás cumplan con ella. Ustedes me preguntarán en este momento, ¿y qué contratos son esos? Porque muchas veces uno no piensa en esos contratos como contratos. Bueno, es el contrato de sociedad, pues. Es la sociedad anónima, la sociedad mercantil, la sociedad civil. Todos los contratos de sociedad son contratos de prestaciones autónomas. Es decir, yo no estoy obligado a cumplir porque tú tienes que cumplir. Cada uno asume una obligación independientemente de la obligación de los demás y del cumplimiento por parte de los demás de sus propias obligaciones. Piensen por un minuto en el contrato de sociedad, para celebrar una sociedad anónima o alguna sociedad mercantil de las que la ley permita constituir. El hecho de que yo suscriba un monto de capital y que yo lo pague es el que hace derivar para mí mis derechos como accionista. No tiene nada que ver que tú, como mi socio, hayas suscrito o pagado tu parte del capital. Si yo soy accionista, porque suscribí, pagué. Pero no dejo de serlo porque tú no hayas cumplido con suscribir y pagar tu parte. En cambio, en un contrato de compraventa, si tú no cumples, si yo no cumplo, tú no estás obligado a cumplir. Yo no te puedo exigir si yo no cumplí. En cambio, en el contrato de prestaciones autónomas, cada parte cumple o no cumple. Y si suscribiste una cantidad de capital y no lo pagaste, bueno, o el estatuto o la ley contemplará la manera o de cobrarte o de sencillamente excluirte de la sociedad por incumplimiento del pacto social. Los contratos de prestaciones autónomas, entonces, como su nombre lo indica, son aquellos contratos en los cuales las prestaciones no tienen una relación, ¿no es cierto?, de necesidad, no hay reciprocidad entre ellas. Hecha esta precisión, que estoy seguro ustedes conocen mucho mejor que yo, quería decirles que vamos a hablar, en el transcurso de esta exposición, de los contratos de prestaciones recíprocas, no de los contratos de prestaciones autónomas. Si tenemos tiempo, de repente al final o en las preguntas, si hay oportunidad, podremos hablar un poquito de los contratos de prestaciones autónomas, porque también la teoría general del análisis económico del derecho nos ofrece una visión de la sociedad anónima y en general de los contratos de sociedad bastante distinta de la del derecho tradicional. De hecho, uno de los artículos fundadores del análisis económico del derecho, el profesor Ronald Coase, que se llama La naturaleza de la empresa, se refiere precisamente a la función económica del contrato de sociedad. La tesis coasiana es que el contrato de sociedad reduce el costo de transacción y permite multiplicar la cantidad de negocios en los mercados. Una economía de mercado puede funcionar sin contrato de sociedad. No pasa nada, solo pasa una cosa, es mucho más pobre. Porque la cantidad de negocios que puedes hacer en un país sin que existan sociedades anónimas o sociedades mercantiles, donde no haya contrato de sociedad, será mucho menor. Ya que el costo de transacción de cada negocio será alto y solamente podrás hacer negocios económica o socialmente muy significativos, que puedan redituar, cubrir el costo de transacción. En cambio, con la sociedad, con los contratos de sociedad, los contratos de prestaciones autónomas, lo que permiten es reducir el costo de transacción y multiplicar la cantidad de negocios para llevar a cabo en un país. Esa es la función económica del contrato de sociedad. Si tenemos tiempo, podemos hablar un poco de eso. Pero ahora, por ahora, quería algo un poco más modesto. Hablemos de los clásicos contratos de prestaciones recíprocas. De eso hablaremos en el transcurso de la tarde. Muy bien. ¿Cuál es
la tesis que quisiera, hecha esta precisión conceptual, compartir con ustedes esta tarde. El derecho civil supone que los contratos de prestaciones recíprocas tienen prestaciones equivalentes. Es decir, la teoría general del derecho civil, si ustedes leen a Covielo, si ustedes leen a Messineo, si ustedes leen a los grandes tratadistas clásicos del contrato, verán que para los tratadistas del contrato, las prestaciones de un contrato de prestaciones recíprocas son equivalentes. El derecho civil supone que en los contratos de prestaciones recíprocas las prestaciones son equivalentes. Es decir, en nuestro ejemplo de la compraventa, que la cosa equivale al precio. En nuestro ejemplo del mutuo, que el dinero dado en préstamo, el dinero mutuado, equivale al dinero que vas a recibir, ¿no? Que el trabajo equivale al salario, que la renta equivale a la casa que entregas para vivir. El derecho civil asume como una condición dada que los contratos de prestaciones recíprocas tienen prestaciones equivalentes. Es decir, que la cosa es igual al precio, en el ejemplo de la compraventa, y en todos los demás que ustedes quieran. El derecho civil contemporáneo ha construido como un principio indiscutible. A los abogados no se les ocurre discutir esto. Ustedes plantean esta discusión, es una discusión esencialmente espuria en el mundo del derecho. Obviamente son equivalentes, pues, ¿no? A tal extremo que toda la teoría general del contrato se basa en el supuesto de que si se produce un desequilibrio de alguna naturaleza, es función del derecho devolverle el equilibrio perdido a las prestaciones del contrato. El derecho civil supone que las prestaciones de un contrato de prestaciones recíprocas son equivalentes, y que si por alguna razón esas prestaciones se pierden, se desequilibran, la función del derecho consiste en devolver ese equilibrio, reponer ese equilibrio. Y así el derecho civil ha creado instituciones muy importantes que nos pasamos la vida estudiando y que, como argumentaré después, son perfectamente equivocadas. Por ejemplo, en los contratos de prestaciones recíprocas también se distingue entre dos tipos de contrato, que estoy seguro ustedes están muy familiarizados con ellas. Los contratos de ejecución inmediata y los contratos de tracto sucesivo, definidos por el plazo de su cumplimiento. Los contratos de ejecución inmediata son aquellos que se verifican en el momento en el cual el contrato se celebra. Vas a comprar un paquete de cigarrillos, una botella de agua, una cerveza, un contrato de compraventa inmediato, no de plazo diferido, no sujeto a condición ni a plazo, entonces es un contrato de ejecución inmediata, ¿no es cierto? Haces tu compraventa y ya está, te pagaron, ¿no? Los contratos de tracto sucesivo son aquellos que se van ejecutando en el tiempo. El clásico, el suministro. Tienes un restaurante, ¿no es cierto? Y contratas a una persona que te trae, por ejemplo, el pescado o la verdura. Entonces le vas pagando mensualmente según sea la cantidad de kilos de verdura o de pescado con los que te aprovisiona. No, el contrato que tienen ustedes con esta universidad es también un contrato educativo de tracto sucesivo. Se va ejecutando a lo largo del tiempo y se va cumpliendo a lo largo del tiempo. Muy bien. La teoría general del derecho supone que en ambos casos, que son contratos de prestaciones recíprocas, tanto en los de ejecución inmediata como los de tracto sucesivo, es decir, los de cumplimiento inmediato como los de cumplimiento diferido en el tiempo, las prestaciones tienen que ser equivalentes. Y si se pierde la equivalencia entre ellas, el derecho tiene algunos mecanismos, ha desarrollado unas instituciones para reponer esa equivalencia perdida. Por ejemplo, en los contratos de tracto sucesivo, el mecanismo, la institución elaborada para devolverle equilibrio a las prestaciones se llama la lesión.
¿No es cierto? Cuando en una compraventa se pierde el equilibrio entre las prestaciones en una magnitud que la legislación define, en el Perú es 2/3 partes, en algunos otros países 2/5 partes, en otros países la mitad, en fin, no interesa el plazo, sino el concepto, ¿no? Cuando se pierde la proporción, la equivalencia entre las prestaciones, por ejemplo, en una compraventa, se produce la lesión. Se incurre en una compraventa lesiva. El perjudicado tiene entonces el derecho de ir al juez a pedirle o que reponga la equivalencia de las prestaciones o que resuelva el contrato. Y sencillamente da marcha atrás en su consentimiento. La lesión es una institución que goza de gran prestigio social y de gran reputación entre los intelectuales. Si ustedes leen a los grandes tratadistas del derecho civil, verán que la lesión ocupa un espacio importante de análisis, de discusión y de reflexión. Además, hay distintas maneras como la lesión ha sido desarrollada legislativamente. En algunos países, como el Perú, la han aderezado con gran elegancia y le han introducido además el concepto de estado de necesidad, con lo cual la lesión termina convirtiéndose en una cosa bastante compleja y medio filosófica, teológica, al momento de definir. Pero la lesión, no cabe duda, es hoy día una institución que está recogida en prácticamente la totalidad de los códigos civiles romanos-germánicos, como una institución que lo que busca es reponer el equilibrio económico perdido entre las prestaciones de un contrato. No solo reconoce el derecho civil tradicional la necesidad de devolverle el equilibrio a las prestaciones de los contratos de ejecución inmediata. También sucede lo mismo con los contratos de tracto sucesivo. En este caso no se habla de lesión. El término es, en teoría del derecho, un poco más complejo. Se hablan de las denominadas cláusulas rebus sic stantibus, según las cuales, ¿no es cierto?, el juez, el perjudicado, tiene el derecho de pedirle al juez la reposición de las cosas a su estado original, a una situación de equilibrio, habida cuenta de producido el desequilibrio. Hay una de estas instituciones muy popular, sobre todo en los países con inflación. En el Perú en su época todo el mundo ponía estas demandas. En Brasil las inventaron, ¿no? Se llama la excesiva onerosidad de la prestación. Ya que es un clásico, ¿no? En un contrato de prestaciones recíprocas, de tracto sucesivo, por ejemplo, el suministro, puede ocurrir desde este punto de vista que el cumplimiento del contrato sea muy caro. Entonces el perjudicado puede ir al juez y decir, perdón un momentito, señor juez, la prestación ha devenido excesivamente onerosa, redúzcala usted o increméntela usted, que era lo que pasaba en el Perú. Tú, como proveedor, por ejemplo, de un restaurante, acordabas venderle, qué sé yo, pollo. Resulta que la inflación llegó en un determinado momento en el primer gobierno de Alan García a 1.000.000%, 1 más 8 ceros. Claro, entonces, qué pollo ni qué niño muerto, es decir, cómo calculabas el maldito precio del pollo. Entonces, te arruinabas o no vendías el pollo, te lo demandaban por incumplimiento. El resultado es que tenías que ir al juez para que subiera el precio del pollo, ¿no es cierto? O se estableciera alguna cláusula de indexación, de manera que se eliminara el desequilibrio en que se había incurrido. En fin, la excesiva onerosidad de la prestación es a los contratos de tracto sucesivo lo que la lesión a los contratos de ejecución inmediata, hablando por supuesto de contratos con prestaciones recíprocas. Todas, ambas, la lesión y la excesiva onerosidad de la prestación, tienen supuestamente el mismo propósito: equilibrar prestaciones desequilibradas, devolverle equilibrio a prestaciones desequilibradas. En esa doctrina hemos sido educados y estamos siendo educados, ¿no? El mundo del derecho cree que así funciona el mundo, cree que así son los contratos, cree que así es la función del derecho, que el intercambio se produce en equilibrio con prestaciones equivalentes
y que por consiguiente una pérdida de equilibrio supone un acto de injusticia en el cual alguien le roba a otra persona y por consiguiente o la lesión o la excesiva onerosidad de la prestación repone esta situación de desequilibrio, impide el aprovechamiento económico de uno por otro y permite un avance armónico de la sociedad. ¿Qué ocurre con esta visión del contrato? Que está sencillamente equivocada. Si como el derecho piensa, los contratos de prestaciones, en los contratos de prestaciones recíprocas, las prestaciones son equivalentes, es porque el derecho supone que el intercambio económico se produce en una situación de equilibrio. Claro, ¿qué es el contrato? Sino el intercambio en términos legales. ¿No es cierto? El contrato en términos legales no es otra cosa más que el fenómeno económico del intercambio, ¿no? El intercambio, los abogados le decimos el contrato, lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, si los abogados creemos o creen, si el derecho civil tradicional piensa que los contratos de prestaciones recíprocas tienen prestaciones equivalentes, es porque el derecho civil piensa que el intercambio económico se produce en una situación de equilibrio, de equivalencia. Y eso es un error. Es un error porque el intercambio no se produce nunca entre cosas equivalentes. El intercambio se produce solo entre cosas no equivalentes. ¿Acaso yo intercambio dos cosas que valen lo mismo? Yo intercambio una cosa si para mí vale más lo que recibo que lo que doy. Yo no intercambio algo por su igual. Yo intercambio algo, solo intercambio algo, cuando creo que gano porque intercambio. Cuando valoro más lo que recibo que lo que doy. En una situación de mercado, en una situación cooperativa, el intercambio jamás se produce entre cosas equivalentes. Los valores no son equivalentes. Yo intercambio cosas precisamente cuando no son equivalentes. Cuando yo le atribuyo un valor y tú le atribuyes un valor que no equivalen. Porque si fueran equivalentes, no habría intercambio. Buscaríamos otra cosa que intercambiar. En el ejemplo elemental de la permuta, supongamos que tenemos una situación. Yo tengo un perro, tú tienes un gato. ¿Cuándo intercambiamos tu gato por mi perro? ¿Cuándo equivalen? No, tú me cambias tu gato por mi perro pulguiento porque crees que mi perro vale más que tu gato. Y yo, recíprocamente, intercambio mi gato, mi perro pulguiento por tu hermoso gato, porque valoro más tu gato. Hay ratones, qué sé yo, me gustan los felinos, lo que fuere. Mi estructura de valoración es subjetiva y estoy dispuesto a quedarme con tu gato y a deshacerme de tu perro. Por último, el perro come mucho, es un gran danés, y tu gato es un bebito que debe de comer un poquito y se llena. Ronronea y no me fastidia con el rabo. No vea que hay una serie de valoraciones indefinibles. Si hablamos de la compraventa, ya no hablemos de la permuta, lo mismo. Es decir, ¿cuándo compro yo algo? ¿Cuando lo que compro equivale al dinero que pago por él? No, cuando lo que compro me ofrece más para mí que el dinero que pago por él. Si yo voy, por ejemplo, a una tienda y me encanta un vestido, una corbata, ¿cuándo la compro? Cuando la satisfacción futura que me ofrece el vestido o la corbata la valoro más que el dinero que pago por ellas. Porque si ese dinero tiene un uso alternativo que valoro más, no me gasto la plata en la corbata ni en el vestido, me lo gasto en otra cosa. Igual, cuando voy a comer, cuando voy a ir al cine, o cuando voy a decidir a dónde ir, si un partido de fútbol o otra cosa, lo que estoy es comparando valoraciones alternativas, que no son equivalentes. Entonces, en general, el intercambio se produce cuando las cosas no equivalen. Lo que significa que en todo contrato de prestaciones recíprocas, para que haya contrato, las cosas no deben ser equivalentes, sino todo lo contrario, no deben equivaler. Lo que doy debe valer más que lo que recibo.
Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y cómo es eso posible? ¿Cómo en un contrato tú puedes considerar que lo que recibes vale más que lo que das y yo considero exactamente lo contrario? Porque el valor es subjetivo. Y eso nos lleva al problema de fondo que está implícito en la doctrina de la equivalencia de prestaciones o el sinalagma. ¿Por qué la teoría jurídica tradicional incurre en el error de pensar que las prestaciones de un contrato son equivalentes? Porque es tributaria de la doctrina objetiva del valor. Efectivamente, hemos hablado de eso ya y estoy seguro que sus profesores de economía y de proceso económico les han hablado con más solvencia que yo del problema. Recordémoslo únicamente en el contexto de los abogados, en el mundo del contrato, la teoría general del contrato. La teoría objetiva del valor supone que las cosas tienen un valor intrínseco, que las cosas valen por lo que son en sí, por lo que tienen en sí. La teoría subjetiva del valor, en cambio, considera que las cosas no valen nada de suyo, que las cosas no tienen un valor intrínseco, que el valor es extrínseco, que el valor es atribuido. Nosotros, los seres humanos, le damos valor a las cosas. Le damos un valor caprichoso, en función de la utilidad o del interés que las cosas puedan tener para nosotros. Válidamente incognoscibles, estos criterios hacen que la gente le atribuya valoraciones caprichosas a las cosas. Una misma cosa no vale lo mismo para ninguno de los aquí presentes. No tienen el mismo valor. Porque claro, cada uno de ustedes está aquí por razones distintas. Algunos estarán porque les gustan, otros porque ya vinieron a las clases anteriores y claro, quieren ver en qué sigue el cuento, otros porque los obligaron, y les dijeron tienen que ir a oír a este peruano, que habla una serie de cosas raras. ¿No es cierto? Otros porque claro, más aburrido es estar afuera, porque hay unos zancudos horribles que están en el jardín, ¿no? Y aquí por lo menos uno la pasa mejor, está más abrigadito. No importa. Las razones por las cuales ustedes están acá son tan inconocibles como las mías. Ustedes no saben por qué estoy aquí, ¿no? Porque me pagan dinero, porque estoy absolutamente loco, porque tengo un amante en Guatemala y cojo de pretexto venir a dictarles estas conferencias. Ni Giancarlo, que está al fondo y se ríen nerviosamente, lo sabrá nunca. No tienen la menor idea por qué estoy aquí, yo tampoco. Pero el hecho es que estamos aquí intercambiando y cada uno le atribuye valoraciones subjetivas, caprichosas, a las cosas que intercambian. Los abogados creen en la teoría objetiva del valor. Digamos, no seamos crueles, los abogados no, también nosotros estamos en el gremio, estoy seguro que aquí no creemos en la teoría objetiva del valor, pero la doctrina tradicional del derecho, la teoría tradicional del contrato, cree en la teoría objetiva del valor, se basa en la teoría objetiva del valor. Sería interesantísimo que alguno de ustedes hiciera un trabajo sobre la lesión. Yo leí el Código de Guatemala y está recogida la idea de la equivalencia de prestaciones en la legislación sobre la lesión. Sería muy interesante hacer un estudio sobre esto pues, aquí en el país, ¿no? Pero la lesión es una típica institución objetivista, ¿no? Cuando algo pierde la mitad de su valor, cuando pierde 2/3 partes, ¿qué es eso? ¿Qué valor? ¿Están hablando de costo? ¿Están hablando de precio? ¿De qué están hablando? Para los objetivistas, como la distinción entre valor, costo y precio es sutil, porque para ellos es lo mismo. Para los objetivistas, ¿no es cierto?, el valor de algo es su costo. Y su costo es su costo de reposición. Y el precio es uno solo, el precio justo, el justo y precio. La doctrina, además del justiprecio, que está por todos los códigos civiles de América Latina, es una doctrina objetivista, ¿no es cierto? Entonces, aquellas cosas que no equivalen a aquel precio que no equivale al costo, dicen los objetivistas, ¿no es cierto?, es injusto, por lo tanto ilegal. Porque si está por encima del costo, significa que le están robando al trabajador. Y si está por debajo del costo, significa que le están robando al empleado, al empresario. Y el derecho tiene que reponer ese equilibrio para que el precio sea igual al costo. Ese cuento lo escuchamos por todas partes. Lean ustedes, por ejemplo, en el caso peruano, no sé cómo es en Guatemala, pero la legislación que regula el precio en las tarifas públicas se basa en esa idea. Se basa en la idea de que el precio es igual al costo.
Hay unas fórmulas polinómicas que francamente son muy aburridas, unas cosas enormes en las cuales pretenden un grupo de ingenieros establecer cuál es el precio de las cosas en base a la reconstrucción del costo. Las tarifas, por ejemplo, de la luz eléctrica en el Perú o de los celulares se fijan en función a la determinación del costo de las empresas. ¿A mí qué me importa el costo para la determinación del precio? El precio lo marca el mercado. Si tu costo es muy alto y no puedes producir con ese precio, sorry, ponte a vender medias, cambia de negocio, ponte a jugar fútbol, pero ¿qué tiene que ver? ¿No es cierto? Pero no, los abogados creen en la teoría objetiva del valor y han construido, muy aristotélicamente, tributarios de las ideas aristotélicas, toda una idea de que el contrato solo existe, solo hay contrato en equilibrio, porque el intercambio se produce cuando las cosas son equivalentes. Cuando el precio es igual a la cosa, allá hay contrato. Entonces yo vendo mi casa cuando lo que me pagan por mi casa es igual a mi casa. Eso es una falacia. Yo no vendo mi casa cuando el precio es igual a mi casa. Yo vendo mi casa cuando el precio que me pagan para mí, subjetivamente considerado, es más que mi casa. Si no, me con mi casa. Solo cuando valoro más lo que recibo que lo que doy, estoy en disposición a celebrar un contrato. Entonces, solo en ese momento se produce intercambio. Los abogados, cuando los sometes a esta crítica, creen que todo el aparataje conceptual del contrato entra en discusión. Y no es así. El intercambio solo puede ser explicado cuando aceptamos que el valor es subjetivo y que para cada uno de nosotros la valoración de las cosas dentro del mercado es distinta, es asimétrica. Cada uno de nosotros, además, cuando valora algo, no solamente toma en cuenta elementos monetarios, sino toma en cuenta elementos no monetarios, toma en cuenta sus gustos, sus preferencias, sus valores morales, sus principios. Pues cada uno de nosotros tiene una estructura de valoración personal diferente a la de los demás. Y cada uno de nosotros, por consiguiente, toma decisiones económicas en función de sus valoraciones. Entonces, ¿qué les propongo esta tarde? Esta tarde les propongo cuestionar la idea de que en los contratos de prestaciones recíprocas las prestaciones son equivalentes. No hay tal equivalencia. Por consiguiente, instituciones como la excesiva onerosidad de la prestación o la lesión para contratos de tracto sucesivo o de ejecución inmediata son simplemente errores. Son instituciones jurídicas, instituciones legales, adoptadas por la legislación, que responden a la teoría objetiva del valor y que por consiguiente son profundamente ineficientes y esencialmente equivocadas. Un famoso jurista argentino, que fue presidente de la Corte Suprema de Argentina, Marco Aurelio Risolía, escribió un muy famoso trabajo llamado Soberanía y crisis del contrato, que es un estudio del contrato y cómo la regulación del contrato ha ido cambiando a lo largo de los tiempos. Es un libro de los años 60. Risolía ya murió, era un profesor de Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires. El planteamiento de Risolía es que había un conjunto de instituciones que habían destruido la vigencia y la fuerza del contrato. Instituciones como, por ejemplo, el abuso del derecho, al que él critica muy enfáticamente. E instituciones como la lesión. Él era un crítico muy profundo de la lesión y en general de todas las cláusulas rebus sic stantibus. Implícita en esta crítica de Risolía está la idea de que la teoría general del contrato se basa en la teoría objetiva del valor. Ustedes no saben cuán ampliamente difundida está esta idea. Está a tal punto difundida que sorprende
cuando uno plantea que el intercambio no se produce entre cosas equivalentes. Y llama la atención, particularmente de los abogados, que creen que solucionar un conflicto consiste precisamente en pedirle al juez que reponga el equilibrio de las prestaciones que se han perdido, cuando en realidad en un contrato nunca ha habido tal equilibrio de prestaciones. De manera que cuando se habla del problema del sinalagma, en realidad lo que se está haciendo es, digamos, cuestionar esta idea de que para el derecho civil los contratos de prestaciones recíprocas son contratos con prestaciones equivalentes, en situaciones de equilibrio. En general, no hay equilibrio en la contratación. Nunca pueden ser equivalentes las prestaciones de un contrato. Si lo son, no hay contrato. Lo más probable es que no haya contrato. Nunca ustedes encontrarán un contrato en que ambas partes valoren subjetivamente de la misma forma las prestaciones a las que están obligados. La teoría subjetiva del valor, como ustedes saben, tuvo su origen a lo largo del tiempo en España y fue en la Universidad de Salamanca, con antecedentes en Maimónides y en Averroes, ambos además judío y árabe, que vivieron en la ciudad de Córdoba durante la Edad Media, y tuvo y tiene, diría yo, una importancia superlativa en la teoría económica, particularmente a partir de la denominada revolución marginalista. Sin embargo, la presencia filosófica y política de la teoría objetivista no es nada desleñable. Ya hemos visto en este caso, en el derecho civil, cómo existe esta idea de que las prestaciones de un contrato son equivalentes, pero la podemos encontrar por todas partes. Por ejemplo, piensen por un minuto en las mejoras. Hablamos de las mejoras en derechos reales. En general, se dice que el poseedor tiene derecho a reclamar del propietario las mejoras que introduce en un predio. La legislación dice que tiene derecho a reclamar el mayor valor. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es eso? ¿Tiene derecho a reclamar qué? ¿El costo de las mejoras? ¿El precio de las mejoras que pagó? Porque eso del mayor valor no está claro. ¿Por qué? Porque las mejoras, igual que en el caso del contrato, los abogados creen en el valor objetivo y están pensando en que las mejoras, los poseedores, por ejemplo, un arrendatario, tiene el derecho al reembolso del costo de las mejoras. Ahora, fíjense por un minuto qué cosa ocurre cuando defines las mejoras cuando defines el reembolso de mejoras al costo. Nadie las hace. Porque si tú le reconoces al arrendatario y al poseedor el derecho de reclamar del propietario las mejoras al costo, tú no ganas nada de introducirlas. Entonces, ¿cuál es el resultado? En Hispanoamérica nadie conserva las casas alquiladas, porque el reembolso de mejoras es al costo. Y eso es una consecuencia, también como en el caso del contrato, de la teoría objetiva del valor. Entonces, el objetivismo hace un daño enorme, porque los abogados creen que el mercado es una situación de reposo, una situación de equilibrio. Hay economistas que creen lo mismo, ¿eh? El modelo de equilibrio general keynesiano es un modelo de equilibrio, no de desequilibrio. Igual, los abogados creen que el mercado es una situación de equilibrio y que las prestaciones son equivalentes. Y que la justicia aristotélica consiste en el equilibrio. La definición aristotélica de justicia es eso, es el equilibrio. Hay la idea de que la sociedad tiene que estar equilibrada, que las cosas que tú haces, que yo hago, tienen que ser equivalentes entre sí, para que no haya cambio, todo esté igual y permanezca dentro de un mismo ámbito. La teoría subjetiva, por supuesto, plantea las cosas de una forma un poco más distinta, o totalmente distinta, como ustedes quieran. El problema está en definir el valor subjetivamente, ¿no?
¿Cuáles son los elementos que se toman en consideración para determinar el valor subjetivo? Bueno, los jesuitas salmantinos decían que había 3 condiciones para que un bien tuviera valor subjetivamente hablando. Se hablaba del virtuositas, del raritas y del complacibilitas. Se decía que el virtuositas significaba que la cosa, ¿no es cierto?, tenía que ser buena, tenía que ser compatible con el plan divino, una condición moral. El raritas lo definiríamos como la escasez, hoy día. Y el complacibilitas como el interés. Entonces, claro, la cosa se parecía mucho a una definición contemporánea de valor subjetivo. Claro, los jesuitas le añadían, porque por lo menos había que aparentar la dimensión moral a su definición. Decía algo, digamos, los elementos del valor son el raritas, el virtuositas y el complacibilitas. Muy bien, tomando prestadas estas ideas, por supuesto, hoy día la teoría económica contemporánea lo que dice es que la estructura de valores es individual e irrepetible y finalmente incognoscible. Cada uno de nosotros le atribuye a las cosas un valor que está en función de su estructura de pensamiento, su estructura de valores, su estructura personal. Intercambia eso. Cuando en un contrato de compraventa, ¿qué es lo que intercambio? Yo intercambio derechos. Intercambio el derecho de propiedad sobre la cosa por el derecho de propiedad sobre el precio. Yo no intercambio cosas. En los contratos se intercambian derechos. Derechos sobre cosas. Y a esos derechos yo le atribuyo subjetivamente valores que no equivalen, nunca equivaldrán. Siempre serán distintos. Y yo valoraré más lo que recibo que lo que doy. Es decir, el contrato de prestaciones recíprocas con prestaciones equivalentes sencillamente no existe. No existe la lesión ni la excesiva onerosidad en la prestación. Porque todas las prestaciones tienen valores subjetivamente considerados y no objetivamente considerados. Una palabra, porque nos queda un poco de tiempo, respecto de los contratos de prestaciones autónomas que les mencioné al principio de esta exposición. Como ustedes se acordarán, los contratos de prestaciones autónomas son, por ejemplo, el contrato de sociedad. ¿Por qué existen los contratos de prestaciones recíprocas? Perdón, ¿por qué existen los contratos de prestaciones autónomas? Por una razón económica muy importante, ¿eh? Porque los contratos de prestaciones recíprocas tienen costos de transacción. Si los contratos de prestaciones recíprocas no tuvieran costos de transacción, no habría contratos de prestaciones autónomas. Como la contratación es de suyo cara, porque hacer un contrato implica invertir recursos, invertir tiempo, conseguir información. Los contratos de prestaciones recíprocas tienen limitaciones. Yo puedo hacer muchas cosas a través de contratos de prestaciones recíprocas, pero no puedo hacerlas todas. Porque si el costo de transacción de los contratos de prestaciones recíprocas es muy alto, sencillamente no haré esas cosas. Solo utilizaré los contratos de prestaciones recíprocas en aquellos negocios cuyos costos de transacción sean menores, porque si no, no me beneficio nada de hacer el negocio. Entonces, si bien la compraventa, el arrendamiento, el mutuo, son contratos muy originales y muy inteligentes, geniales creaciones de la cooperación humana, no puedes hacer todo con ellos. Resulta que hay determinadas actividades que en realidad exigen una cantidad de tiempo e información que a través de contratos de prestaciones recíprocas no puedes llevar a cabo. Entonces, ¿cómo solucionar el problema cuando los costos de transacción
exceden al beneficio en un contexto de contratos de prestaciones recíprocas. El derecho ha solucionado el problema desarrollando los contratos de prestaciones autónomas. El contrato de sociedad es la solución al alto costo de transacción de los contratos de prestaciones recíprocas. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. Por la razón siguiente. Piensen por un minuto que no tenemos contrato de sociedad, ¿ya? Que vivimos en un país, que es esta clase, o este auditorio, en el cual no hay contrato de sociedad. Y que de repente se le ocurre a alguien hacer un negocio. ¿No es cierto? Uno de ustedes tiene una idea. ¿Cómo hacemos ese negocio si no tenemos contrato de sociedad? Y resulta que es un gran negocio, pero no tenemos contrato de sociedad. No nos quedaría más remedio que negociar todos y cada uno de nosotros contratos bilaterales de prestaciones recíprocas infinitamente entre nosotros. En teoría, un contrato de sociedad no es más que un conjunto de contratos de prestaciones recíprocas prenegociados por la ley, fijado arbitrariamente por la ley. Pero nosotros, en teoría, si mi idea fuera tan buena que mereciera pagar el costo de transacción de tener que negociar las 50 personas que estamos así, aquí, cada uno de nosotros, todas las opciones posibles, solo en ese momento haríamos el negocio. ¿No? Por eso descubrir América era tan difícil, pues Colón era un solo tipo, entonces claro, como la aventura era tan grande, hasta una reina sacó el closet, sus joyas, se la dio y dijo, ya, anda a ver qué pasa. Claro, hoy día lo haríamos de otra manera, haríamos una suscripción de bonos, ¿no? Y haríamos una operación financiera, titulizada, un fideicomiso, y sería una belleza de operación, y después nos fugamos a las Bahamas como algunos de los banqueros y estafamos a todo el mundo. Pero claro, es decir, si ustedes se dan cuenta, el contrato de sociedad no es sino un conjunto preestablecido de contratos de prestaciones recíprocas. ¿Por qué? Porque busca reducir el costo de transacción. Cada uno de nosotros puede hacer mejor que los demás algo, ¿no es cierto? Es la división del trabajo. Cada uno tiene una habilidad mejor que la de todos los demás. Qué sé yo, hay unos más inteligentes, hay unos más audaces, hay unos más constantes, más organizados, unos hablan mejor, unos son más fuertes, otros son más diestros con las manos. Cada uno tiene algo en el cual tiene su ventaja sobre los demás, aunque sea pequeño, pero hay una ventaja que cada uno tiene que no tiene el otro, y eso es lo que nos permite cooperar. Intercambiamos nuestras ventajas, descubrimos a lo largo de la vida y por el proceso educativo en qué somos mejor que los demás, le damos un valor, un precio a eso, el mercado le da un precio a nuestra ventaja y vivimos nuestra vida de la ventaja que Dios nos dio. Eso es. Entonces yo me paso la vida hablando porque claro, el mercado cree que puedo hablar y que puedo decir algo, entonces ¿no? Me he pasado la vida explotando esa ventaja que salió de por ahí y que cultivamos un poco. Cada uno de ustedes hace lo mismo, el futbolista que triunfa, qué sé yo, que va a jugar a Inglaterra, al Chelsea. Claro, no lo podemos dictar a una clase o a resolver un teorema, probablemente era el peor de la clase. No, porque resulta que era un gran futbolista, ¿no? O el modelo guapísimo de Armani o la chica hermosa, tampoco probablemente era una científica, ni tiene muy buenas las matemáticas. No, claro, porque cada uno va descubriendo en qué es mejor, en qué ángulo es mejor, e intercambia eso por lo que cada uno de nosotros es mejor. Esa es la división del trabajo, la ley de las ventajas comparativas. Cada uno hace algo mejor que los demás. Y descubriendo qué podemos hacer mejor que los demás, el trabajo se organiza. La división del trabajo refleja las diferencias y las ventajas que cada uno de nosotros tienen en sí mismos. Eso es válido entre las personas y válido entre las naciones, válido entre los pueblos. Muy bien, el mercado se organiza así. Se organiza por las ventajas y desventajas de cada uno de nosotros y refleja una división del trabajo. ¿Qué ocurre? Como hay costos de transacción involucrados, yo no puedo hacer cualquier negocio. Es muy caro. Supongamos que resolvimos el problema de la piedra filosofal y gracias a nuestra habilidad hemos descubierto cómo convertir plomo en oro. Claro, es un negocio
fantástico, ¿no es cierto? Entonces, si logramos convencer mediante un procedimiento transparente a todos ustedes, estoy seguro que todos ustedes querrán participar de un negocio de ese tipo. Pero ¿y si no tenemos contrato de sociedad? Ahora vamos a tener que negociar. ¿Tú qué me puedes dar? Yo te puedo dar plata. ¿Tú qué me puedes dar? Yo soy más inteligente que tú, yo te ayudo. ¿Y cómo me ayudas? Entonces tenemos que negociar con cada uno lo que él me puede intercambiar. ¿Tú qué me puedes dar? Yo soy el gerente porque soy mucho más ordenado, yo sé contabilidad, yo soy un gran marquetero, te voy a ayudar a vender esto. Cada uno tendrá algo y tendremos que intercambiar recíprocamente aquello que podemos ofrecer en mejores condiciones respecto de las desventajas que yo tengo. ¿Cuál es el resultado? Un negocio imposible. En un mundo solo regido por contratos de prestaciones recíprocas, se harán muy pocos negocios. Se podrá sobrevivir en la pobreza y se harán muy pocos negocios. Es el mundo de los informales. Es el mundo de los países pobres, es el mundo de América Latina, es el mundo de África. En nuestros pueblos, no nos engañemos, la empresa es un privilegio. El contrato de sociedad es para los ricos. Es bien difícil hacer una empresa. En el Perú, no sé cómo será en Guatemala, pero ponte ahí a inscribir una sociedad anónima, a tratar de sacarle todos los requisitos para operar en un mercado. Eso es un privilegio para un grupo de gente rica. La gente pobre que usa los contratos de prestaciones recíprocas, que consiste en condenar a los pobres a ser pobres siempre. Mientras el contrato de sociedad no sea esté democráticamente al alcance de todo el mundo, vivirás en un país pobre. En Estados Unidos, hacer una corporación es un chiste, vas a la tienda de la esquina. El notario público es el tendero, es el tipo de la estación de taxi. En Nueva York vas al Taxi Club Station y el tipo que está ahí te da el certificado, te compra por $15 o por lo que fuere, según sea el Estado, te da el certificado de incorporación de tu sociedad anónima. Claro, es un país riquísimo. ¿Por qué? Porque ahí donde el contrato de sociedad está al alcance de todos, ¿qué ocurre? Se multiplica la cantidad de negocios posibles. Porque el contrato de sociedad es una especie de acelerador, es un catalizador que acelera el funcionamiento del mercado, multiplicando las posibilidades de llevar a cabo transacciones en los mercados, que a través de contratos de prestaciones recíprocas están limitadas. Me atrevería a decir, puede ser una exageración, que a Ronald Coase le dieron esencialmente el premio Nobel por esto. Escribió en 1936 un muy famoso artículo donde planteó este problema, llamado La naturaleza de la empresa. Hizo ver, ¿no es cierto?, que las empresas existen, las sociedades, él habla en términos económicos, la empresa, pero hablando como abogados, la sociedad existe para reducir los costos de transacción en el mercado y maximizar los beneficios de la contratación. Habida cuenta la limitación de los contratos del sistema contractual de prestaciones recíprocas, el derecho fue capaz de resolver un problema, redujo el costo de transacción, incrementando la cantidad de información y reduciendo la cantidad de tiempo necesario por cada negocio posible y haciendo que los mercados se desarrollen. Ha sido tal vez uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad. Pues en el caso de los contratos de prestaciones autónomas, la función económica de estos contratos consiste en reducir los costos de transacción y maximizar el funcionamiento del sistema contractual. Debemos entender, en conclusión, que los contratos de prestaciones recíprocas no solamente ocurren en una situación de desequilibrio, no solamente tienen prestaciones no equivalentes, sino son limitados. Los contratos de prestaciones recíprocas tienen altos costos de transacción, porque implican negociaciones bilaterales. No todo lo puedes hacer por negociación bilateral. Habrá ciertos negocios cuyo costo de transacción sea muy grande, porque requiere mucho dinero, porque requiere mucho conocimiento, porque requiere mucho tiempo. La única manera de poder llevar a cabo esos negocios será si tenemos el vehículo suficiente para reducir el costo de transacción, aumentando la cantidad de información, reduciendo la cantidad de tiempo. Y ese es el contrato de sociedad. La función económica de la empresa en ese contexto consiste en reducir los costos de transacción de los contratos de prestaciones recíprocas. Entonces, si alguna vez están aburridos, ocurre con frecuencia. A mí me pasa en la playa.
Me refiero a la playa, no a la playa de estacionamiento. Y claro, esas tardes de verano en que uno no hace nada, pueden ser un poco tediosas. Las playas de ustedes son como las nuestras aquí en el Pacífico. Arena negra, mar frío. Entonces, yo los invito, háganme caso, no se van a arrepentir. Lean el artículo de naturaleza de la empresa. Le han dado el premio Nobel a este tipo por escribir 8 o 9 páginas de artículos. No les estoy pidiendo mucho, es un articulito. Chiquitito, sí. 8 o 9, según el tipo de letra, puede crecer hasta 15. ¿Ya? Además son 2 o 3 ideas que él las desarrolla con muchos ejemplos, como escriben los autores del Common Law, que usan muchos ejemplos. Lean la naturaleza de la empresa. Está en inglés, fue publicada en una revista muy famosa llamada Económica, en 1936, pero hay muchas versiones en español. Que quieren leerlo en inglés, que es el idioma original. Coase es inglés, no es americano, ¿no es cierto? Pero los invito a que la lean. Además, no pierdan la esperanza. Ronald Coase ganó el premio Nobel de Economía y es abogado. No hay premio Nobel en Derecho, entonces de repente alguno de ustedes se puede ganar el premio Nobel de Economía también. Él no es economista, él es abogado y es profesor de Economía en la Facultad de Derecho de Chicago. Es profesor emérito y ya no dicta clases hace muchísimos años. Pero su pensamiento es absolutamente original, es uno de los fundadores del análisis económico del derecho, y en ese artículo plantea este problema, es decir, el problema de los altos costos de transacción, de los sistemas de contratos de prestaciones recíprocas, y cómo los contratos de prestaciones autónomas, la empresa, la firma, la sociedad anónima, la sociedad en general, reducen ese costo de transacción. Y creo que, de repente, como yo, comienzan a descubrir que el derecho puede ser no solamente entretenido, sino muy original. Y descubren que el derecho no está en las leyes, sino el derecho está en la acción de los hombres, en la cooperación voluntaria de los hombres, cada uno tratando de satisfacer su propio y particular interés. Y de esa forma, creo yo, podremos aproximarnos al fascinante mundo del derecho de una manera un poco diferente a la que tradicionalmente nos hemos aproximado. Si tienen alguna pregunta, como siempre, por supuesto, queda a su disposición. Muchas gracias. Yo tengo 2 ideas ahorita. Una es, usted mencionó el cambio y a fin de cuentas asumir que no van a cambiar las circunstancias y creer que la situación en un contrato como que de tracto sucesivo va a permanecer igual en punto A que en punto Z implica un pensamiento de que el mundo es estático, pues, y que no hay absolutamente ningún cambio dentro de A a Z. Esa es la primera idea. Y la segunda idea es en cuanto a la indemnización laboral, porque así como habló de la lesión en un contrato, pues la indemnización es exactamente la misma idea, creo yo. Entonces, solo para ver. A ver, respecto de lo primero, ciertamente si tú celebras un contrato de largo plazo, de tracto sucesivo, un contrato bien negociado debería estipular contractualmente qué pasa si hay un cambio de situaciones. Efectivamente, el mundo no es estático. Entonces, si tú como abogado, como abogada, vas a estar con un cliente tuyo para negociar un contrato de tracto sucesivo, por ejemplo, un suministro, obviamente tienes que ponerte en esa situación. Nosotros en el mundo latino tendemos a hacer contratos muy escuetos. Y eso es un error, ¿eh? Los contratos de los americanos son inmensos, no sé si los han visto ustedes. Ahí donde un abogado latinoamericano o hispanoamericano hace un contrato de 3 páginas, los americanos hacen contratos de 50, 100 páginas. Claro, porque se ponen en todas las situaciones que son posibles. Además, como cobran por horas, esa es la manera de justificar un honorario. Es un incentivo perverso, pero tiene sus ventajas ese incentivo. Porque claro, los abogados se ponen en todas las circunstancias. Entonces, es obvio que si vas a negociar en un contrato voluntariamente, sinalagmáticamente con tu contraparte, que pactes qué hacer, pues claro, puede haber una devaluación. Además, vamos a regresar a eso. Estamos ahorita entrando en un periodo de gran inflación. Todo el mundo, en medio de la crisis, terminará en un proceso, nuevamente en los procesos inflacionistas, que no son desconocidos por los latinoamericanos. Lo razonable es establecer un mecanismo en el cual cada parte mantenga la valoración que supuso el pacto de largo plazo. Y hay que dejar posibilidades de escape, porque si hay un determinado momento en que no les conviene a ninguna de las partes, deberían tener la posibilidad de escapar del contrato.
Los contratos, la indemnización laboral es algo bien complicado, ¿ya? No, de repente voy a decirte algo ahora, no quisiera agotar el tema porque tiene que ver con lo que vamos a discutir el día de mañana. En teoría económica, se discute si todo contrato desde el punto de vista económico merece protección. Entonces hay una opinión mayoritaria entre la literatura que dice que no, que solamente aquellos contratos en los cuales haya intercambio de titularidades, que es lo que hablaremos mañana, merecen una protección del sistema legal, por una razón que conversaremos el día de mañana. Pero el cuestionamiento está en que hay mucha gente que supone o sostiene que el contrato de trabajo no es uno de ellos. Digamos, veámoslo de la siguiente manera. ¿Qué intercambio yo en el contrato? Está claro que el empleador, ¿no es cierto?, te entrega a ti o enajena un derecho, que es tú como trabajador adquieres el derecho a que yo te pague, si tú trabajas. Pero yo como empleador, por el contrato de trabajo, adquiero derecho a tu trabajo. No es una pregunta con respuesta fácil, ¿eh? Porque no hay ejecución forzosa. Desde que no existe la esclavitud, desde que se eliminó la esclavitud, el contrato de trabajo no tiene ejecución forzosa. Entonces, si a mí no me da la gana de trabajar, lo único que puedes hacer es votarme, pero no obligarme a trabajar. ¿Es el contrato de trabajo un contrato, económicamente hablando, o es una promesa unilateral? Hay un sector importante de la teoría económica que dice que no es un contrato, que es una promesa unilateral. El empleador promete que pagará si el trabajador trabaja. Nada más. Porque no incorpora el empleador a su patrimonio un derecho sobre el trabajo del trabajador. Sí incorpora el trabajador a su patrimonio un derecho sobre la remuneración. Es una promesa unilateral. Yo te pago si tú trabajas. Si no te da la gana, no te pago. Y no tengo acción contra ti. Te voto. El problema de la indemnización gira en torno a este concepto. La teoría del intercambio de titularidades es uno de los temas más polémicos de la teoría económica, pero es esencial para entender el problema de la responsabilidad civil, ¿verdad?, que con lo que vamos a acabar el ciclo de conferencias en el mes de febrero. Pero todo esto está relacionado. Entonces, ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues yo quisiera preguntarle acerca de su noción acerca de mi siguiente punto. Cabal, cuando estábamos hablando en nuestro curso de Proceso Económico 3, que al final de cuentas era la noción económica del derecho también, más o menos, usted nos llevó a dar una plática, hablamos del perfeccionamiento de los contratos, es decir, cuándo nace el contrato, y hacíamos una diferencia en nuestra tradición con la tradición del common law, ¿verdad? Entonces, aquí en nuestra legislación tenemos más o menos algunas formas preestablecidas de ver cuándo nace el contrato, cuándo se perfecciona el contrato. Sin embargo, en la noción del common law hay que entrar a ver cuándo existe ese pensamiento, esa idea de que yo sentí que hubo un vínculo jurídico entre nosotros dos. Entonces, ahí es un punto interesante, porque al parecer, en teoría económica, pareciera más viable, menos costos de transacción y nuestra posición de reglas escritas, y no la noción del common law. Entonces, pero quisiera que ahondara en ese tema, porque para mí lo vimos rápidamente, obviamente por lo corto del curso, pero me gustaría como que más o menos platicar acerca del perfeccionamiento de los contratos. ¿Cómo no? En el mundo romano-germánico se considera la existencia de tres tipos de contratos. Hay tres maneras de perfeccionar un contrato, en teoría. Los denominados contratos consensuales, que son aquellos que se perfeccionan con el solo consentimiento. Los denominados contratos reales, aquellos que se perfeccionan con la entrega del bien. Y los denominados contratos formales, aquellos que si no tienen una determinada forma prescrita por la ley, no existen. En la legislación peruana solo hay contratos consensuales y formales. Han desaparecido los contratos reales. Existieron en el Código Civil del 36 y el Código Civil del 52, pero los han eliminado, ¿no? El legislador del año 84 pensaba
que no existen contratos reales, que es un error y que en realidad todo contrato supone el consenso, o algunos contratos muy especiales, una forma específica. Por ejemplo, en el caso de la hipoteca, solo hay hipoteca por escritura pública. Una hipoteca por contrato privado no está extendida, no existe. La donación solo es por escritura pública. Solamente puede haber una donación por escritura pública, esa forma necesaria, digamos, es un requisito ad solemnitatem. Igual, por ejemplo, con el matrimonio. El matrimonio tiene una determinada forma. Si no cumples con la forma prescrita en la legislación de la materia, no hay matrimonio. Pero todos los demás, son muy pocos los contratos formales en el Perú, todos los demás son contratos consensuales. Las legislaciones de otros países, no sé cómo sea en Guatemala, se los confieso, no he mirado el código en esa parte, reconocen la existencia de contratos reales. Por ejemplo, el depósito, ¿no? Si ustedes leen el BGB. En el BGB, en el Código Civil Alemán, el depósito es un contrato real. Es decir, se perfecciona con la entrega de la cosa. Solo hay depósito cuando el depositante le entrega al depositario la cosa. En ese momento hay contrato de depósito. ¿No? Entonces, mientras el arrendamiento es consensual en el BGB, el depósito es real. ¿No? Y eso crea una serie de distinciones. Por eso, las legislaciones del mundo, por lo menos las romano-germánicas, adoptan una fórmula o adoptan otra, en función de las doctrinas predominantes en un determinado momento. Mantiene unas sutiles diferencias respecto de la tradición romano-germánica sobre la formación del contrato. Una de ellas es la existencia de una institución que no tenemos nosotros, que es el consideration. Y sobre el consideration se ha escrito toneladas. El consideration es como el Espíritu Santo. Nadie sabe muy bien qué es, pero está en todas partes. Para mí es una de las cosas más misteriosas del common law. Yo le preguntaba a docenas de abogados, inclusive un chico que trabaja conmigo en el estudio en Lima, se fue a estudiar su maestría a Cornell, y le pedí que me investigara el tema de consideration, porque me causa una fascinación el tema de consideration. Me dijo, mira, esto es el infierno. Y me mandó cientos de links y de material, porque claro, hay múltiples definiciones de consideration, ¿no? Y no está claro, porque claro, un juez ha interpretado el consideration de una determinada manera y otro de otra, respecto de un contrato, respecto de otro. Es como el sistema no es codificado, lo que hay centenares o miles de opiniones con sutiles variaciones entre una cosa y la otra. ¿No? El consideration es lo que tú recibes a cambio, ¿no? La existencia de algo a cambio de lo que tú haces. ¿Y cómo se define? Y si no existe el consideration, por eso te digo como el Espíritu Santo, ¿no? Si para los anglosajones, si no hay el consideration, no hay contrato. Tú tienes que recibir algo a cambio. Si no, no es un contrato. Es una promesa unilateral, es cualquier cosa. No, claro, en los contratos en los cuales hay una cosa y un precio, el consideration es claro. Pero en otras situaciones hay unas sutilezas muy complejas en el tema del consideration. Por ejemplo, en todo lo que es la donación, las herencias, son contratos o no son contratos, ¿no? Las cesiones de determinado tipo de derecho, ¿no? Si inclusive hay alguna literatura que considera que si yo cedo un derecho, por ejemplo, un derecho de autor, aunque no haya pago, hay consideration, porque me mantienen en la carátula del libro. Entonces, si yo te cedo, por ejemplo, el derecho de autor para que tú publiques un libro y no me pagues nada, por el hecho de circular el libro, hay alguna parte de la doctrina anglosajona que dice hay consideration, ahí había un contrato. Porque me he beneficiado del libro, porque mi nombre ha seguido circulando. Y aunque yo no recibo un centavo de regalía, ahí está, pues está en los anaqueles de los libros. Es un tema, te confieso, sumamente particular y sui generis, y creo que ni los anglosajones están totalmente convencidos de que exista o no. Lo que tienen son una casuística casi infinita, y es uno de los grandes temas cuando hay un litigio contractual en Estados Unidos. Siempre se ataca el problema del consideration, si existe o no existe, y es una discusión que puede convertirse en casi bizantina. Así que no crean que nosotros somos los únicos barrocos, ¿eh? Los abogados americanos, para construir sus argumentos, son fascinantemente barrocos. Una de estas cosas es la doctrina del consideration, que lamentablemente no existe en nuestro sistema jurídico, ¿no? Pero si están interesados alguna vez en estudiar alguna cosa rara, ahí tienen el consideration. No sé si hay un curso de derecho comparado en la universidad.
había, por lo menos cuando yo estudié en la Católica en Lima, había un curso, pero generalmente derecho público comparado, se estudiaban las constituciones, poco derecho civil, pero podría ser interesante, ¿no? Porque efectivamente en materia contractual hay unas diferencias más que sutiles en la definición de consentimiento y sobre todo en la famosa doctrina del consideration. Yo entiendo lo del valor subjetivo y lo que no me queda claro es la relación que existe entre la manera en que se mide el valor objetivamente con que el costo de la transacción suba en los contratos. No sé si me explico. No entiendo realmente esa relación. Bueno, a ver, estás entrando a profundidades y no tienes la culpa. La culpa es de Coase. Claro, vamos a estas alturas, muchos de ustedes ya han venido a muchas de las clases acá, así que podemos dar ese paso adelante. La crítica contra Coase, que la hacen además muchos de sus discípulos, es que el concepto costo de transacción es un concepto objetivista. La crítica, además, que la hacen los austriacos, porque como tú sabes, Coase es uno de los eminentes representantes de la escuela de Chicago. Es de hecho el fundador de toda una escuela dentro de Chicago, que es el análisis económico del derecho. ¿Qué es el costo de transacción? Para Coase es la cantidad de tiempo e información necesarias para operar dentro del mercado, ¿no? Cada transacción cuesta algo en cantidad de tiempo e información. Entonces, ¿qué dicen los austriacos? Que eso es un concepto objetivista. ¿Cuál costo de transacción? Para ti el costo de transacción es uno, para mí es otro, para ti es otro. El costo de transacción dependerá de cada uno de nosotros. ¿Qué dice Coase? Que a él lo han entendido mal, que él no dice que el costo no sea subjetivo. El costo de transacción, por supuesto, será distinto para cada uno de nosotros. Uno podría hacer una apreciación, ¿no es cierto?, hacer una definición subjetivista del costo de transacción. Entonces, en este caso en particular, ¿por qué no puedo hacer cualquier negocio utilizando solo contratos de prestaciones recíprocas? Porque yo, como empresario, como agente del negocio, voy a tener un costo de transacción muy alto utilizando contratos de prestaciones recíprocas y voy a desistir de hacer el negocio. Y te pasará a ti, le pasará a cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué dice Coase? Por esos errores del sistema, praxeológicamente inventamos una solución. ¿Cuál es? El contrato de sociedad, donde ya no hay necesidad de negociar bilateralmente y me baja el costo de transacción por cada empresario. Por cada idea que se le ocurra a un empresario, ya no tiene que negociar con un montón de gente. Simplemente dice, vamos a hacer una sociedad para desarrollar el canal de Panamá. El que quiera, compra acciones, pues. Ya no tengo yo que negociar nada. No tengo que negociar con cada uno de los tipos que pasan por ahí, ¿no es cierto?, bilateralmente en mis relaciones. Ahí está, hay un estatuto, hay unas reglas, compras acciones, te sometes a esas reglas, si quieres, y ya está. Pues el contrato de sociedad permite resolver una limitación del contrato de los contratos de prestaciones recíprocas, que es que suponen un determinado nivel de costos de transacción, distintos para cada persona. Pues claro, si yo soy, qué sé yo, el dueño de un banco, no tengo el mismo costo de transacción que un profesor de escuela, o que un ginecólogo, o que un periodista. Cada uno tiene un costo de transacción distinto. Entonces, el sistema contractual tiene una limitación diferente, pero tiene una limitación. Digamos, la brillantez del análisis de Coase ha sido señalar que hay una limitación en el sistema legal. El sistema legal no es infinito. Las cosas sirven hasta cierto punto, en un determinado momento ya no sirven. Y los hombres hemos sido capaces de inventar una solución a ese problema creando otros sistemas de contratos. Muchas gracias.